A partir de momento, locutores, periodistas, productores y enviados al lugar de la noticia, iniciamos Cartagena al Día. Ya estamos al aire por lagalácticaradio.com, la primera digital de Cartagena. Sonido integran el mundo. ¿Qué tal, amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a la información de Cartagena al Día a través de www.lagalácticaradio.com, sonidos que integran al mundo. Aquí estamos para entregarte la más completa información a propósito de la ciudad de Cartagena de Indias. La ciudad de Cartagena amanece con una temperatura de 32 grados centígrados, parcialmente nublado, probabilidad de precipitación de un 20%, una humedad del 73%, con vientos de 18 kilómetros por hora. Este es el pronóstico para este lunes 6 de julio del 2020, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el pronóstico del tiempo que se tiene reservado para el día de hoy, a propósito de la información de Cartagena al Día a través de www.lagalácticaradio.com. En la zona Caribe se prevé algunas lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. El resto de la región tendrá cielo parcialmente nublado y tiempo seco. En las islas de San Andrés y Providencia son probables algunas lluvias esporádicas y el cielo estará parcialmente nublado. Atención con las alertas activas. Alerta roja también por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en zonas de La Guajira. Alerta naranja por tiempo lluvioso al occidente de la región Caribe. El pico y cédula para este lunes 6 de julio en los terminados en 2 y 3. Pico y cédula para hoy 6 de julio, los terminados 2 y 3. Y el pico, la rotación de pico y placa para vehículos de servicio público taxi, hoy es 5 y 6. Hoy lunes es 5 y 6 para los vehículos de servicio público taxi aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Nuestro noticiero hoy estará enfocado en el famoso libro blanco que fue revelado ayer por el alcalde mayor William Dow. El alcalde explicó por qué se tragó el sapo de la reanudación del contrato para la red hospitalaria. También se develaron importantes casos que tienen que ver con el fondo de pensión y el cartel de los retroactivos de las pensiones. La falta de presupuesto en el Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena de Indias. No hay caja en esta entidad distrital. El Fondo de Vivienda Corvivienda también entregó su informe de los detrimentos en el erario que se encontraron en el mismo y las presuntas irregularidades. Presuntas irregularidades en Corvivienda que dan cuenta a propósito de terrenos comprados por esta entidad en gobiernos anteriores. Vamos a estar tratando este tema del libro blanco aquí en nuestra presente emisión de Cartagena al Día a través de www.lagalácticaradio.com, sonidos que integran al mundo. Querido afiliado, nuestro call center con Fenalco cambió. A partir de ahora, marca la línea de atención al cliente con Fenalco. 693-8000. Fácil, 693-8000. O a nivel nacional al 018-180-544. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Cartagena al Día. Con Egel Ortega y Oscar Lora.
Aquí estamos, somos-la-galáctica-radio.com, en somos-la-galáctica-radio.com y nuestro espacio Cartagena al Día. También estamos en nuestra página de Facebook Live Galácticos de El Deporte. La ciudad de Cartagena llega a los 9.369 casos confirmados de COVID-19, según el Instituto Nacional de Salud. En el más reciente informe se registraron 328 nuevos casos y 2 fallecidos. El total de fallecidos en Cartagena es de 357 personas. En la provincia bolivarense se registraron este fin de semana 12 nuevos casos así. Magangué 4, María la Baja 2, 2 en Arjona y en Turbaco un caso. Turbana un caso, Villanueva un caso y Sicuco un caso. El total en el departamento llega a 1.122 casos y el total, incluyendo Cartagena de Indias, es de 10.491 contagios. Los fallecidos en la provincia son 52. Y este domingo en horas de la tarde, a eso de las 4, el alcalde mayor de Cartagena, William Daw, presentó el libro blanco de la denuncia de presuntos casos de corrupción en la administración pasada de esta ciudad. El libro blanco, según dio a conocer la presentadora de este evento organizado por la Alcaldía Mayor y que hace parte de la Oficina de Protocolo, dijo que es un documento gubernamental sobre el tema encaminado a resolver algún inconveniente en la administración. El objetivo es dar a conocer los hallazgos encontrados por la administración Daw que han causado daño antijurídico contra el erario. En primera instancia se realizará el informe social, dijo la presentadora, que se hizo el día de ayer, domingo 5 de julio, y luego se va a realizar un informe institucional, el cual será divulgado el próximo 12 de julio, y el último informe será el día 19, en donde se estará dando a conocer el tema de la seguridad y la convivencia. Antes de dar a conocer cuáles eran esos casos, el alcalde aclaró el por qué aceptó que uno de los contratistas siguiera construyendo en la red hospitalaria. Hizo la aclaración porque tiene la certeza el alcalde mayor de esta ciudad que ese tema se lo iban a preguntar. Por eso hizo la aclaración a propósito de la construcción de los UPA por parte de uno de los contratistas que aparece precisamente en este libro blanco. Porque aquí yo tenía dos opciones. Una, seguía mi convicción de activista anticorrupción y terminaba esos contratos, los liquidaba, proseguía con acciones legales en contra de esos contratistas y luego sacaba a licitación la terminación de esos 4 hospitales y el UPA. Pero entonces para eso se nos va todo el resto de este año y todavía no tendremos adjudicado ese contrato, mucho menos que comiencen a trabajar. Eso hubiera sido, si no hubiera sido por COVID, eso es la ruta que yo hubiera tomado. Para salvar vidas necesitamos tener capacidad hospitalaria. Ya los malandrines nos habían dejado sin red hospitalaria. Entonces por eso me toca tragarme el sapo, reactivar estos contratos para que los mismos contratistas que venían lo puedan terminar rápidamente, para que podamos tener esta mayor capacidad hospitalaria a tiempo para atender la pandemia del COVID. Necesitamos, a como dé lugar, ampliar nuestra capacidad hospitalaria y este es una buena adición, a pesar de las personas estas. Uno de esos contratistas ya fue sancionado por chanchullos en otro contrato, ya no puede seguir contratando con el Estado. Entonces nos critican, nos ha criticado Funsicar, pero nos han criticado porque ese que fue sancionado para poder seguir, le cedió el contrato a otro contratista escogido por el mismo sancionado. ¿Por qué aceptamos eso? Porque de lo contrario se cortaba la responsabilidad de ahí para adelante. Cualquier problema tendríamos que ir donde el uno o donde el otro y entonces ya va a decir que ese fue el otro, este fue el uno. De esta manera ellos son solidariamente responsables ante el distrito de Cartagena para todo lo que suceda y las pólizas de garantía, pólizas de seguro podrán hacerse valer igualmente. Pero es que vamos más allá. Estos contratos se reanudaron con la intervención de la Contraloría General de la República. Han enviado desde Bogotá una comisión que está participando y hasta cierto punto liderando
la conclusión de estos puestos de salud, porque ellos reconocen la importancia de tenerlos listos a tiempo y han estado muy encima. Ellos inclusive fueron quienes convocaron a la reunión donde nos reunimos con los contratistas para hacer la sesión. Adicionalmente, para mayor control de que estos malandrines contratistas sí cumplan con lo pactado, solicitamos de antemano, desde hace mucho más de un mes, solicitamos a los gremios y más específicamente a la Cámara de Comercio y a la ANDI que ellos también nos acompañen en el seguimiento del cronograma para la terminación de estas instalaciones hospitalarias. Entonces esa es la explicación, las explicaciones previas. Ahí está entonces, esa es la explicación previa que ha entregado el alcalde a propósito del inicio de la rendición de la presentación de este libro blanco que se realizó en el día de ayer. Quería hacer esa explicación el alcalde y allí quedó entonces consignadas. Y empezó el libro blanco, empezó la divulgación del libro blanco durante el inicio de empezó el señor alcalde a hablar o a denunciar las diferentes ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro en las que se encontraron irregularidades. Son más de 30 estas entidades sin ánimo de lucro que fueron encontradas irregularidades. El alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias da cuenta a propósito de cuáles son esas irregularidades que ha encontrado en estas ESAL y luego nombra cuáles son las ESALs que se encuentran con irregularidades. En mis investigaciones también vi que cuando se crea una fundación nueva, no puede contratar todavía porque necesita aumentar su capacidad de contratación. Entonces, ¿qué hacen los malandrines? Una ESAL que ya tiene contrato, subcontrata todo o una parte con una que no tiene experiencia y con eso enseguida le van creando experiencia para que más adelante esta otra también puede licitar y puede inclusive presentar licitación junto con la otra o en competencia con la otra para poder repartir la marrana. Ahí esa es una de las irregularidades que encontró el señor alcalde en virtud de las entidades sin ánimo de lucro. Hasta este momento, en cuanto al número de personas que se conectaron para poder ver todo este tema, estaban a cerca de unas 12,000 personas en ese momento en el que el señor alcalde de Cartagena estaba dando las irregularidades que encontró, y la más dañina, una de las más dañinas era esta. ¿Cuáles son esas ESALes? Aquí hay algunas de las que él mencionó, además de las que estaban allí plasmadas en los documentos, en las diapositivas que se iban mostrando, y que a propósito de las mismas usted las puede encontrar en la página de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. La cooperativa multiactiva de la renovación. A esta entidad le dieron contratos de mantenimiento de la Alcaldía Local 2, el sinvergüenza Gregorio Rico. En 2019 se contrató para la provisión de mercados de kits de ayuda humanitaria, láminas de construcción, kits de aseo y colchonetas por valor de 472 millones de pesos. Sigue la Fundación Alinao. Alinao está tomado de las letras de la persona, del verdadero dueño, tras bambalinas, que es Antonio Liñán. Alin, de ahí que viene. Esta entidad celebró contratos con presuntas irregularidades con las alcaldías locales 2 y 3, que eran Gregorio Rico y Patricia Zapata, ambos denunciados por mí en relación con ESALes en años pasados. Esta ESAL, la Fundación Alinao, ha aparecido en la prensa local reportada como una fundación de todito, y el representante legal tiene publicado un boletín de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría Distrital de Cartagena. Con esto de la Fundación Alinao, me vinieron a contar algo en el transcurso a comienzos de esta semana que todavía estoy investigando, y parece ser uno de los modus operandi que utilizan los malandrines, y es que alquilan estas fundaciones. Cuando un politiquero ya tiene montado su chanchullo para robarse plata de alguna secretaría, alguna dependencia, va y alquila una ESAL a su dueño para utilizarla. Entonces cambian los representantes y venga, y esta es la ESAL que va a hacer el contrato. Ya cuando el malandrín politiquero se roba su plata, se acaba el negocio, se cierra,
y otra vez sigue siendo el mismo dueño que viene y se lo puede alquilar otra vez a otro politiquero. Y de esto acusaron a Linao, pero no estoy usando yo porque aún no tengo las pruebas. La siguiente caso, Goles por la Vida y Funda GDC Caribe, son dos entidades. Se dio una concentración de contratos en el IDER en el año 2019. A principios del 2020 se hizo un pago que no fue autorizado por la directora del IDER. Un malandrín que estaba todavía en el IDER pagó más de 500 millones de pesos a todas estas estales entidades chimbas sin su conocimiento. Querían vaciar el billete, sacarlo rapidito. Siguiente, Fundación Abriendo Horizontes, la Fundación Unidos por un Sueño Colombiano. Son dos fundaciones. Tiene una relación de 2 o más contratos celebrados en vigencia con el mismo departamento del IDER por 379 millones de pesos. Disculpe, la anterior, la de los Goles por la Vida, se olvidó decirte que tenían contrato por 1.773 millones de pesos. Fundación Hambre Cero Internacional, sin embargo, tiene una relación de 2 o más contratos celebrados en una vigencia con la misma dependencia del distrito. O sea, esta entidad sin ánimo de lucro, en realidad es un taller de instalación de gas para vehículos y tuvo contrato por valor total de 420 millones de pesos. Hay otras que aparecen registradas en otra ciudad, la Corporación Ser Social. Esa tiene bastante tiempo, desde el año 2016, ininterrumpidamente ha venido contratando con la ciudad de Cartagena. Y fíjense, viene de Magangué, que celebró nada más en el año 2019 contratos con la localidad 2 y 3 por casi 3.500 millones de pesos, contratos por 3.450 millones de pesos. Lo mismo se dice en Barranquilla, la Asociación de Municipios de la Región Caribe, en Turbaco la Fundación Nueva Era por 437, ahí va mirando un ladito el monto de los contratos, 437 millones. Fundación Realizando Sueños por Colombia del Peñón Magdalena por 64.900.000. La cooperativa Caminos de la Victoria, Cooperativa Multiactiva de la Renovación, Comultrare, Fundación Construyendo Futuro Sostenible ONG, Fundación de Servicios Públicos, FUSEP. Con todo esto que quiero decirles, las direcciones inexistentes, las direcciones equivocadas, que no están ahí, que no hay avisos, todo eso tiene que generar suspicacia. Todo eso tiene que generar suspicacia y eso es lo que se encontró a propósito de las entidades sin ánimo de lucro. Muchas de ellas, las direcciones no eran, como lo dice el alcalde al final, direcciones que no existían. Es más, en uno de los casos, uno de los funcionarios que estaba indagando acerca de estas entidades sin ánimo de lucro fue perseguido por unas personas de la residencia donde fue a preguntar por una de estas entidades sin ánimo de lucro con un machete en el barrio El Pozón. Fue perseguido y bueno, gracias a Dios no lo machetearon, pero esa era la intención, hacerlo que huyera de este sitio donde aparentemente estaba o está ubicada el domicilio de esta ESAL. Son los nombres de estas diferentes entidades sin ánimo de lucro encontradas. También denunció el señor alcalde o hizo la aseveración de una denuncia penal que realizó el señor William Dow, siendo ciudadano, contra funcionarios y ciudadanos en el año 2018 cuando no era alcalde de esta ciudad. 126 contratos que analizó de diferentes entidades sin ánimos de lucro por presuntas irregularidades. Esta denuncia la hizo ante la Fiscalía General de la Nación. La investigación no ha avanzado, dijo el alcalde, pero estas son las personas que en su momento él denunció en el año 2018 antes de haberse lanzado a este proceso electoral aquí en la ciudad de Cartagena, que lo llevó al ser hoy el alcalde mayor de esta capital. Esta denuncia que yo presenté en enero del año 2018, siendo todavía un particular, no alcalde de Cartagena, solicité a la Fiscalía investigue posible comisión de delitos, porque no soy yo quien tengo que decir que se cometieron los delitos. Eso le corresponde a las autoridades investigarlo. Pero con base en 126 contratos que yo analicé, solicité a la Fiscalía investigar penalmente a las siguientes personas: Antonio Alcalá Puello, Donella Arévalo Vánquez, Berta Arnedo Redondo,
Nelson Aquiles Arrieta Herrera, Nasira Ayos Figueroa, Norma Badrán Arrieta, Amaury Barbosa Rocha, Euden Beleño Mora, Sunit del Carmen Berrío Pérez, Mauricio Betancur Cardona, Marco Fidel Blanco Agresot, Yenis Patricia Borges, Luz Estela Cáceres Morales, Sonia Lucía Castellano, Meris Castro Pereira, todos los contadores de las ESALES, Carlos Antonio Coronel Mera, Ingrid Viviana Carriazo Barroso, Rosario de la Rosa Acosta, Manuel Vicente Duque Vázquez, todos los ediles de las 3 localidades, Saide Escudero Hayer, quien lleva muchos años de funcionaria en Cardique y es la excuñada de Turpin Saca, Susana Marganita Espinosa Franco, Leonardo Rafael Figueroa Meriño, Nubia Fontalvos, ¿recuerdan Nubia Fontalvos, la de los libros? Bueno, la contadora, Alexander Franco Monterrosa, Rodrigo Rafael García González, Juan Carlos Gozaín Rognini, Miguel Guillermo Grau Salcedo, Wilson Leopoldo Herrera Díaz, Luis Miguel Hurtado Severiche, Nelson Ibarra Pretel, Javier Jaramillo, el exalcalde de la localidad 1, Yenis del Carmen Jiménez Anaya, Diana Rosa Jiménez Julio, Dailester Lara López, Jorge Lequerica Araujo, Jaime Andrés Marín Sierra, María Elvira Márquez Faciolince, Eileen Martes Solano, Lady Paola Martínez Díaz, Lícer de Jesús Mendoza Doria, Edilberto Manuel Mendoza Góez, Natalie Miranda Lara, María Elena Mulet Barrios, Fernando David Niño Mendoza, actual concejal, quien cogobierna la ciudad de Cartagena del Consejo de Cartagena, Elaine Paola Ordóñez Avilés, Marisol Ortega Martínez, Carmen Milena Palomino Ríos, Gina María Pérez Álvarez, Jorge Eliezer Pérez del Castillo, Álvaro Pérez Severiche, Hernando de Jesús Pertús Corcho, Viviana Cecilia Pinto Tobar, Olaf Puello Castillo, quien fue director de Cardique, los revisadores fiscales de todas las ESAL, Gregorio Rico, quien fue alcalde de la localidad 2, Joaquín Pablo Rivera Hernández, Iván de Jesús Rodríguez Borges, Carlos Manuel Rodríguez Crismat, Bernardo Romero Parra, María Teresa Sayas Morales, todos los supervisores de las entidades territoriales que debían supervisar estos contratos, Ana Rosa Tolosa Cabarcas, Joan de Jesús Toncel Ochoa, Héctor Torrecilla Orozco, Caterín Paola Trujillo Lorduy, Elvira Vázquez Villa, Carlos Vázquez Salgado, Delma Vázquez Salgado, Yurnis Wilches Cardona, Yolanda Wong y Patricia Zapata, la alcaldesa de la localidad 3. Ahí está, entonces, esos son los funcionarios que en su momento, en el año 2018, el alcalde mayor de esta ciudad denunciara en virtud pues de las entidades sin ánimo de lucro. Las personas denunciadas, 126 contratos. El alcalde terminó sus denuncias en el tema de las entidades sin ánimo de lucro, invitando al pueblo que se ponga la camiseta contra la corrupción para salir de la pobreza en la que está sumada la ciudad de Cartagena. Si no es el momento que finalmente llegó un alcalde que no está aquí para robarse el billete, un alcalde que está para defender el presupuesto, un alcalde que está aquí para luchar por los cartageneros. Entonces, ¿cuándo va a ser? Ya la gente está perdiendo el miedo. Hay que terminar de perder el miedo. Hay que unirnos, porque la administración sola no puede. El alcalde solo no puede. Para poder acabar la corrupción y acabar la prosperidad y la desigualdad, es necesario que todos nos pongamos la camisa, que todos nos pellizquemos. Es necesario que además de la administración, además del alcalde, la ciudadanía activamente reclama y haga hacer valer sus derechos. Es necesario que los medios de comunicación participen. Es necesario que los empresarios también ayuden. Nadie puede esperar y pasarse de agache mientras los demás dan la pelea. Todos tenemos que colaborar. Muchísimas gracias. Es la primera parte de lo que fueron estas denuncias que comenzaron a eso de las 4 de la tarde y por espacio de más de 3 horas estuvieron parte del gabinete de esta administración dando a conocer cuáles fueron las irregularidades, se encontrarán las presuntas irregularidades y las mismas serán entregadas. Esta parte del libro blanco será entregado a las autoridades competentes en materia de control, la Procuraduría, la Contraloría
y la Fiscalía General de la Nación, a donde serán remitidas todas y cada una de estas pruebas encontradas en presuntas irregularidades por los funcionarios y por el alcalde mayor de esta ciudad, el señor William Dauchama. Ya regresamos con el resto de anomalías encontradas en las otras entidades, las que nosotros consideramos que son importantes y hemos traído aquí a Cartagena al Día. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Cartagena al Día. En otras noticias, un juez de control de garantías cobijó con detención domiciliaria a Anuar Alfonso Valdés Ospino por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que le imputó la Fiscalía General de la Nación en hechos que ocurrieron en el barrio Bellavista de esta ciudad, donde fueron encontrados 100 kilos de cocaína en una bodega en donde la persona capturada fungía como vigilante y encargado de la obra. La Fiscalía, quien entró al predio gracias a la denuncia de que allí había una caleta de estupefacientes, encontró dentro del bien inmueble con material de construcción en un rincón del segundo piso de esta edificación 4 bolsas plásticas blancas cerradas que contenían 100 kilos o 100 paquetes con una sustancia blanca que dio como positivo para clorhidrato de cocaína. En otros hechos ocurridos alrededor de importantes acciones contra el delito de parte de las autoridades y en este caso de la acciones coordinadas entre la Policía Metropolitana, entre la Policía Nacional y la Armada de Colombia, se encontró en el sector Bahía, Colombia, en Turbo, 600 kilos de cocaína gracias a información de inteligencia en el que se lograron ubicar 20 bultos que al parecer contenían sustancias ilícitas en un contenedor a bordo de un buque mercante que tenía como destino Italia. Durante la operación no se realizaron capturas, pues al parecer el buque estaba abandonado. Y regresamos con más de este libro blanco entregado por el alcalde en el día de ayer y por parte de sus funcionarios en materia de lo que tiene que ver con presuntas irregularidades. Carlos Larrota, director del Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena, denunció que el fondo se encuentra con ineficiencia administrativa en virtud de las administraciones pasadas de quienes han sido anteriormente director de este fondo aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Esto fue lo que dijo Carlos Larrota a propósito del proceso de investigación que avanza en lo que tiene que ver con la presentación de este libro blanco y las presuntas irregularidades. Lo primero que quiero mostrarles es que nos encontramos con un fondo de pensiones con ineficiencia administrativa. Les cuento, cartageneros, los fondos de pensiones deben funcionar como los bancos. Tienen que tener segura la información, porque la información que manejamos es de la mayor reserva. Allí están los expedientes y las historias laborales de nuestros pensionados, los documentos que se tienen en cuenta para reconocer prestaciones pensionales que se van a pagar no solo durante meses, inclusive durante años. Llegamos y encontramos un fondo abierto de par en par, donde cualquier persona podía entrar y tener acceso a los expedientes. Un riesgo alto de pérdida de información. También encontramos una represa enorme. Tan solo en el SIGOP, que es el Sistema de Gestión Documental, donde recibimos las solicitudes de la ciudadanía, encontramos más de 7,000 solicitudes pendientes de gestión y de respuesta. También encontramos un computador adulterado, con el disco duro extraído de forma violenta, pero pudimos recuperar la información y gracias a la información que recuperamos allí es que les presentaremos qué irregularidades hemos encontrado allí. Además, hay posibles inconsistencias de información en el sistema de nómina de pensionados que utilizamos, porque es un sistema que desde el año 2014 no se ha actualizado. Y como no se ha actualizado, hay mucha información que debe ingresarse de forma manual, lo que genera un gran riesgo de colocar datos que no corresponden en un sistema
en donde estamos pagando las pensiones de nuestros adultos mayores. Bueno, en este disco duro que él dice que se sacó para ser deteriorado, encontraron lo siguiente. Estas son las irregularidades encontradas en este disco duro: el pago de más de 8.000 millones de pesos en retroactivos pensionales en las administraciones de los hoy concejales Marín y Barrios. Así lo dijo Carlos Larrota, el cartel de los retroactivos. Encontramos que en los años 2013 y 2014, masivamente un grupo de extrabajadores de las empresas públicas distritales se fueron al sur de Bolívar. No fueron aquí a Cartagena, al cuartel del Fijo, a presentar estas acciones, sino que se fueron al sur de Bolívar a solicitar el reconocimiento de sus pensiones con aplicación de las normas convencionales de los años 90 y el acuerdo laboral definitivo que cierra las relaciones laborales que hubo entre los extrabajadores y la empresa. Este grupo de personas, entre los años 2008 y 2012, habían radicado ante el Fondo de Pensiones solicitudes de reconocimiento de pensión, las cuales reiteradamente el fondo negó porque encontró que no reunían los requisitos normativos. Entonces se fueron por grupos al sur de Bolívar, y esto es lo primero que nos llama la atención, al sur de Bolívar, a municipios como Zambrano, Córdoba, y allí presentaron estas acciones de tutela en grupos. Y resulta que de forma masiva estos jueces de aquella zona, de aquellas áreas, comenzaron a reconocer las pensiones, pero no las reconocían simplemente ordenando el pago de la mesada pensional. Comenzaron a reconocer retroactivos millonarios. Así como les cuento, retroactivos millonarios. De los 39 casos que tenemos identificados hasta el momento, con nombres de quienes recibieron los dineros, tenemos un monto aproximado de retroactivos pensionales pagados que rodea los 8.000 millones de pesos. Repito, 8.000 millones de pesos. Y esto es solo la punta de un iceberg, porque creemos que hay más casos de este tipo. Entre los años 2013 y 2014 creo que era el doctor Barrios, y en el 2014 el doctor Marín. Ah, ok, o sea, los dos exdirectores para la época de los hechos son actualmente concejales de la ciudad de Cartagena, coadministradores de la ciudad de Cartagena. Ok, perdona la interrupción, sigue por favor. Bueno, y les cuento algo adicional, que esos retroactivos pensionales millonarios no se les pagaron a los pensionados, no se les pagaron a los reclamantes. Esos retroactivos pensionales millonarios le fueron pagados a sus apoderados y a cesionarios de crédito. Este tema fue tan grave y estaba volviéndose un problema para los recursos de la ciudad, que fue objeto de revisión especial por la Corte Constitucional. Y esta es una sentencia que toda la ciudadanía, las 11.000 personas que nos ven, pueden encontrarla en Google. Entren y busquen la sentencia 375 de 2015, en la cual la Corte Constitucional declara improcedentes todos esos reconocimientos de tutela proferidos por estos juzgados del sur de Bolívar. En esa sentencia está el caso al que hace referencia el señor alcalde, en donde específicamente la Corte dice que se ordena suspender cualquier tipo de pago por retroactivo pensional. Entonces le reitero, esos retroactivos se pagaron fue a terceros o apoderados. Los pensionados no recibieron ningún dinero, solamente ingresaron en la nómina de pensionados. Solamente ingresaron a la nómina de pensionados y recibieron retroactivos. Hay dos ejemplos que coloca Carlos Larrota de retroactivos que suman más de 1.000 millones de pesos o casi 1.000 millones de pesos en este cartel de los retroactivos de pensión. Este año, en la nómina de marzo de 2020, retiramos dos casos con esas características. El primer caso que identificamos fue un caso en el que se reconoció la pensión con un certificado de tiempo con presunción de falsedad. Hicimos una investigación, se consultó con el municipio que supuestamente había expedido el documento y en dos ocasiones nos manifiestan que esa persona no trabajó allá y que ellos no expidieron ese certificado. Por ese caso, señores cartageneros, ciudadanía,
se pagaron 338 millones de pesos en mesadas pensionales. Este es el primero, pero vamos para el siguiente, que este es de una historia de Gabriel García Márquez, macondiano. Se reconoció una pensión de invalidez con un dictamen de invalidez presuntamente falso. Ese dictamen de invalidez supuestamente había sido ordenado por un juzgado ordinario laboral de Cartagena y había sido proferido por una junta de calificación regional de invalidez. Se consultó con las dos autoridades y las dos autoridades manifestaron no conocer el documento. De hecho, la junta de calificación de invalidez nos informó que ese radicado, ese número de documento pertenecía a otra persona. Por ese caso, se pagaron solo en retroactivos pensionales 732.689.863 pesos. Como se imaginarán, no los recibió el pensionado, también se le pagaron todos a su apoderado. Adicionalmente, en ese caso, por mesadas pensionales, se pagaron a corte de 30 de marzo de 2020 187 millones de pesos. Enmuñecados 187 millones de pesos más los otros 600 millones por parte de una persona con discapacidad. Pues el alcalde mostró las imágenes de la persona con discapacidad, una discapacidad por visión, pérdida de la visión, y el individuo está montando a caballo y con una motocicleta. Ve perfectamente en esta presunta irregularidad que se encontró. El caso ese de los de 700 y pico millones de pesos retroactivos que terminó no entregárselo al pensionado, sino al apoderado y quién sabe quién es más, era un dictamen de ciego. Vieron que él estaba incapacitado por ciego. Yo les quiero mostrar una foto del ciego montando caballo. Ahí lo ven. Bueno, voy a mostrar otra foto del ciego con su moto, en su moto. Oye, debe tener muy buen sentido, yo no sé, del olfato, del olor, del oído para poder evitar estrellarse, pero el ciego monta moto y monta caballo. El ciego monta moto y monta caballo. En las investigaciones que se han hecho de este individuo, al cual ya se le han entregado más de 100 millones de pesos en lo que tiene que ver con pensión. El alcalde también denuncia a Karen Puello Castro, quien actualmente trabaja en la Contraloría y está solicitando al señor Carlos Larrota un informe de datos sobre un pensionado de nombre José Ramón Castro Hernández para poder, dice el alcalde, para poder defenderse de una demanda penal ante la Fiscalía que ya ha sido instaurada por parte de esta administración. Aquí está el alcalde a propósito de este caso de Karen Puello. Una señora que se llama Karen Paola Puello Delgado. Actualmente su función es de directora técnica de auditoría fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena. Es la persona que está asignada por la Contraloría Distrital para vigilar tu desempeño, para vigilar tus funciones. Aquí voy a mostrarles una solicitud elaborada, dirigida a Carlos Larrota, a usted como jefe de la Oficina de Pensiones, firmada por la señora, aquí está, Karen Paola Puello, pidiéndole un informe bastante extenso, y le dio solo 3 días de plazo para responder. Entre la información que pedía, entre las tantas cosas que pedía, había uno sobre un pensionado que se llamaba José Ramón Castro Hernández. Pero resulta que en el año 2013, según consta en los archivos de la alcaldía, se hizo una cesión de contrato del mismo señor José Ramón Castro. Ella está pidiendo información sobre ese pensionado y resulta que en el 2012 el retroactivo de ese señor Castro fue cedido a la misma señora a la funcionaria de la Contraloría Distrital, a Karen Paola Puello, por valor de 112.301.233 pesos con 20 centavos, a ser consignado en la cuenta de ahorro número 052409482-91 de Bancolombia. Ella está averiguando sobre casos donde ella misma fue quien recibió la plata de pensionado. Adicionalmente, esta señora fue OPS de la misma oficina de pensiones. Aquí lo que estamos viendo es lo mismo que yo denuncié respecto de Dumec Turbay
ex gobernador de Bolívar, acudiendo a su amigo, el Contralor General de la República, Pipe Córdoba, para nombrar un contralor que lo vigile, la misma persona que había trabajado ahí. Es lo mismo que está pasando aquí. Se nombró una persona que estaba metido ahí, que es uno de los calanchines, a que sea quien venga a vigilar. Y no solo a vigilar, sino que desde la Contraloría a pedirle al distrito de Cartagena, a la oficina de pensiones de Cartagena, que le dé toda la información para poder pasársela o para poder defenderse en casos penales que ya están denunciados en la Fiscalía contra personas que actualmente cogobiernan la ciudad de Cartagena. Y esta señora tiene la cáscara de venir a pedir información tuya para pasárselo a ellos. Es la denuncia que hace el alcalde de que Karen Puello anda buscando información para defenderse de la demanda penal que tiene en la Fiscalía y también para pasarle información a cierto grupo de personas que se ve perjudicada por esta situación. Un tercer caso denunciado por Carlos Larrota de este cartel de las pensiones. El tercer caso que tenemos es de estos casos de los años 2013 y 2014 en los que se pagaron retroactivos millonarios. Y les quería contar el resto de la historia cuando llegara aquí. Resulta que hubo unos casos que la Corte no pudo revocar porque cuando ya llegaron a donde ella no tenía la oportunidad legal de revisarlos. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Hizo como la Bella Durmiente, cambió el encantamiento. Entonces dijo, como no puedo revocarlos, lo que voy es a volverlos transitorios y voy a condicionar a esos pensionados a que se vayan a donde los jueces laborales presentaron una demanda y dentro de los 4 meses lo deben hacer. So pena, si no lo hacen, entonces la pensión, el Fondo de Pensiones de Cartagena la puede retirar. Pues en este caso que identificamos, el señor en el 2014 presenta efectivamente la demanda. Dedicado a la demanda lo adjunta al expediente pensional y le informa al fondo, pero no le informa al fondo que ese mismo 2014 el juez ordinario laboral que recibe el caso rechaza la demanda por requisitos de forma, la cual nunca fue subsanada. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese caso debimos haber dejado de pagar la pensión desde el año 2014. En ese caso, cuento que se pagó por retroactivo pensional una suma de 275.995.000 pesos, pero también, oh sorpresa, si revisamos, ese valor no se le pagó al pensionado, se le pagó al apoderado y a unos terceros y cesionarios de crédito. Estos son solamente los retroactivos pensionales. En mesadas son 122.570.000 pesos, 172. Ahí está el caso entonces en el Fondo de Pensiones y el cartel de el Fondo de Pensiones en lo que tiene que ver con los retroactivos. El cartel de los retroactivos del Fondo de Pensiones, más de 1.000 millones de pesos. Pero también en este fondo hay un caso particular y es el caso de los reconocimientos convencionales que existen y que datan de hace 25 años, que hoy no tienen esa misma vigencia o que no tienen esa misma utilidad, pero se siguen pagando por esta convención que se tiene del Fondo de Pensiones. Se reconocieron conceptos convencionales como reajuste salarial, auxilio de lentes y auxilio para pensionados. Sin embargo, al revisar los actos administrativos y el antecedente normativo de esos reconocimientos, no encontramos un debido soporte jurídico y estamos adelantando las investigaciones y ya estamos trabajando. De hecho, ya tenemos la posición jurídica institucional y sobre ella estamos trabajando para dar respuestas a las solicitudes que todavía están pendientes de estos casos. Son los casos encontrados en el Fondo de Pensiones a propósito del libro blanco presentado por el señor alcalde William Dow Chamat en la tarde de ayer a través de las redes sociales. Y a propósito de este libro blanco, en la Secretaría de Educación se encontraron también denuncias e irregularidades que datan de las instituciones educativas que se encuentran en muy mal estado. Por ejemplo, la institución educativa de Tierra Bomba, que tiene la peor calificación en cuanto a calidad educativa. Tiene la calificación D, que es la peor que puede existir, es la más baja en calidad educativa. ¿Por qué? Porque la institución educativa está en un proceso de mejora, el edificio como tal, y la corrupción
ha hecho insoportable que los jóvenes puedan dar clases allí porque existen patios estrechos, hay falta de luz, la obra está sin terminar, el calor es insoportable, la salinidad ha deteriorado cada vez más el edificio, no hay dotación de libros, la conectividad es nula, los niños tienen que salir a la calle para el recreo, en fin, es una institución educativa que en el papel aparece bien, pero que físicamente está mal. Otra denuncia que se hace es el de la institución educativa San Felipe Neri en el barrio Olaya. Esta fue, dice la funcionaria, fue totalmente demolida el año inmediatamente anterior para su reconstrucción con la promesa de ser entregada en diciembre, cosa que no sucedió, por lo cual los 1.700 estudiantes de este colegio tuvieron que recibir sus clases en otras instituciones. Otras instituciones son la Fernández Baena en el barrio Bosque, Tierra Baja, y hay una lista de instituciones educativas. También la funcionaria Olga Acosta habló a propósito de la cobertura insuficiente en la cobertura educativa. La alcaldía encontró 1.200 solicitudes para cupos escolares en las primeras 4 semanas del año y con registros de 2019 sin respuesta. Además, afirman que hay 688 viviendas en el barrio Pozón que no cuentan con oferta institucional ante la falta de previsión y planeación de las nuevas demandas educativas. Los retrasos que tienen que ver con el incumplimiento de la entrega oportuna de la información. Dice la funcionaria que no se cancelaron las pólizas de seguro de los estudiantes. Se encontró también la mora en el pago de los cánones de arrendamiento en el año 2019. Otros hallazgos tienen que ver con a corte de 31 de diciembre de 2019. No fue cancelada la nómina de diciembre de 170 docentes que suman más de 1.633 millones de pesos, como también se acusa de negligencia en cuanto a lo que tiene que ver con el incumplimiento de la ley de archivo, en donde se encontraron 55 peticiones vencidas y 112 oficios. De acuerdo con lo expuesto en el libro blanco, el presupuesto del 2020 de esta secretaría fue aprobado de manera deficitaria por un monto de 207.800 millones de pesos, creando inconvenientes en la toma de decisiones para la asignación de cupos de la demanda actual y en la financiación de programas importantes para el sector educativo. Además, quedaron obligaciones pendientes de pago del año inmediatamente anterior de más de 17.444 millones de pesos. Ahí está entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte de educación, la secretaria de Educación y las irregularidades allí encontradas. Breve pausa y ya venimos con más de este libro blanco, no sin antes enviarle un saludo y darle gracias por la sintonía a Francisco Román Jiménez, quien está allí conectado con nosotros a través de nuestra página de Facebook Live Galácticos de El Deporte. 1, 2, 3, con Veolia el coronavirus a vencer. Si en casa hay enfermos o sospechas, en la primera bolsa los residuos del paciente a disponer. Luego en la segunda reempaca la anterior junto con el material del cuidador. Y para finalizar, en una tercera bolsa las 2 anteriores y cierra bien. 1, 2, 3, con Veolia el coronavirus a vencer. Cartagena al día por la galácticaradio.com. Somos Cartagena al día a través de la primera digital en Cartagena, www.lagalácticaradio.com. Otras irregularidades encontradas fue en Corvivienda. Néstor Castro habló de las irregularidades encontradas y sobre todo en el tema de los sorteos. Recuerden ustedes que en la administración pasada el funcionario de esta entidad hizo unos sorteos, o más bien Corvivienda, en la vigencia anterior realizó unos sorteos para entregar viviendas en esta ciudad. Fue a través de una empresa de apuestas del interior del país que se ganó la licitación para hacer los sorteos, los cuales se realizaron en el edificio de la Villa Centroamericana y del Caribe, el complejo de combates de esta ciudad. Allí se realizó este sorteo en donde muchas personas pudieron acceder a vivienda. ¿Cuáles son las irregularidades encontradas en los sorteos? Aquí está el funcionario Néstor Castro a propósito de estos sorteos. Inconsistencias, irregularidades en los listados de
los hogares beneficiarios de los subsidios de vivienda, especialmente el proyecto Ciudad a la Paz, etapas 3, 4 y 5. Presuntas inconsistencias en la administración de la base de datos de los hogares que fueron ganadores en el sorteo que se llevó a cabo el año pasado, específicamente para los sectores menos favorecidos. Fueron inscritas, o se inscribieron mejor, 58,000 hogares el año anterior. Posterior a ello viene un sorteo para clasificar 1.824 personas y hasta el momento no hemos encontrado explicación alguna de cómo fueron excluidos 172 hogares y reemplazados por otros 172 hogares en este listado que estaban inscritos pero no fueron legítimamente ganadores en este sorteo. Situación similar se ha observado en los procesos que se adelantaron para los hogares que se postularon y están en la convocatoria en el proceso de las 688 viviendas del proyecto Ciudad de la Paz en la etapa 1 y 2, específicamente para 38 hogares. Hay 38 personas de más en este listado, de acuerdo a lo que hemos observado. Al respecto se han establecido y se ha ordenado auditorías especial para precisar este proceso. Se estarían afectando más de 890 y esta situación pues resulta inadmisible en esta entidad. No solamente hubo irregularidades en los sorteos, sino que también hay irregularidades en los subsidios de vivienda. Hemos establecido presuntas irregularidades en los procesos de asignación de subsidios de vivienda de interés social en uno de los proyecto conocido o identificado como Manzana 72, que se construyó en el macroproyecto Ciudad Bicentenario y que fue entregado por el constructor hace 2 años. A la fecha, ninguno de los hogares que allí habita se les ha escriturado estas viviendas. Sin embargo, una verificación realizada casa a casa se estableció que existen 23 casas ocupadas de manera irregular y no existe soporte legal alguno de cómo llegaron a estos inmuebles. Estamos hablando de subsidios por más de 700 millones de pesos. Néstor, ¿en qué época era eso? Esto fue desde el año 2017, 2018, 2019. Le recuerdo a la gente entonces, precisamente cuando estaba el pulcro administrador William García tirado al frente con vivienda. Dentro de las situaciones que se advierten como inconsistencias, se encuentra la omisión de publicar y notificar el acto administrativo contentivo de la decisión de otorgar la oportunidad de subsanar el trámite por parte del beneficiario o de otorgar o negar el subsidio. Es decir, las familias venían adelantando su trámite y pasado un tiempo se encontraban con información de que ya ese inmueble había sido asignado a otra familia. Tenemos casos también a partir de peticiones, quejas, reclamos que se han recibido en la entidad, en donde fue asignado a múltiples beneficiarios y pues ahora se encuentran reclamando sobre este inmueble. Caso también de irregularidades en la documentación, falta de identidad entre el lote descrito en la promesa de compraventa y el que se encuentra habitando la persona beneficiaria. Tenemos otro caso también de asignación de subsidios de vivienda a 2 miembros de un mismo núcleo familiar, situación que no es permitida por la ley. Una para uso propio y la otra arrendada. Ahí están las irregularidades encontradas por Néstor Castro en Corvivienda en cuanto a la asignación de subsidios, pero también se ha encontrado una irregularidad en la adquisición de los predios y es uno de los casos más sonados en esta entidad Corvivienda porque no solamente lo están divulgando hoy en el libro blanco, sino que también informativos como CMI han hecho denuncias de estos predios. También en prensa nacional se ha hecho denuncia de estas irregularidades en los predios que se han adquirido para comprar y a realizar diferentes proyectos de vivienda en esta ciudad. Presuntas irregularidades en la estructura financiera presentada para participar en las convocatorias 123 y 126 dentro del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, dentro de este proyecto Ciudad de la Paz para las etapas 3, 4 y 5. Existe una diferencia estimada de más de 12,000 millones de pesos entre una inversión que realizó Corvivienda en su momento
en la adquisición del lote para ese proyecto y el proceso de contratación para urbanismo. Estas dos sumas de la contratación que se llevó a cabo ascienden a más de 20.000 millones de pesos, como lo vamos a ver a continuación. Este lote fue adquirido en el año 2017, lote es conocido como La Despensa, por un valor, de acuerdo a la información que se nos ha suministrado, de 8.555 millones de pesos, y sobre el mismo se contrató la realización de viviendas y el urbanismo. En el año 2017 se genera un objeto contractual cuyo fin es la construcción de 256 viviendas y el urbanismo por un monto de 29.018 millones de pesos. De ese monto, 18.178 millones de pesos para lo que tiene que ver para la adecuación del lote y obras de urbanismo externo, que incluye las vías, y un monto de 10.840 millones de pesos para la construcción de 256 viviendas. Tuvo una primera adición en el año 2018 para construcción de 320 viviendas para un total inicial de 576 viviendas por valor de 12.264 millones de pesos, y una segunda adición con un objeto contractual de desarrollo de urbanismo por valor de 2.237 millones de pesos. A la fecha, la suma de este contrato, a través de estas adiciones, se trata de un contrato por valor de 43.574 millones de pesos, el cual tiene un avance de construcción de estas viviendas del 85.2% y un avance de urbanismo que, para que la comunidad pueda entender, tiene que ver con todo el tema de adecuación del lote, el tema de las vías, del terreno, en un equivalente al 98%, que es lo que se nos ha reportado, lo que se ha verificado. En este momento, el contratista, para la culminación de este proceso, está solicitando a Corvivienda más de 6.000 millones de pesos. Esta información está siendo verificada con la interventoría para determinar si es viable o no. En el año 2018, la etapa 2, se contrató la construcción de 112 viviendas. Estamos hablando del proyecto Ciudad de La Paz. En esta tuvo como objeto la construcción de este número de viviendas por un valor de 4.493 millones de pesos, con una adición de 1.689 millones de pesos en junio del 2019. Para este proyecto se encuentra pendiente lo que tiene que ver con la conexión de servicios públicos, y ya para lo que tiene que ver con la etapa 3, 4 y 5 es donde a partir de un proceso de convocatoria que abre el gobierno nacional a los diferentes entes territoriales para que presenten documentos y se inscriban los programas que vienen del Ministerio de Vivienda, se inscribe Corvivienda en esta convocatoria, específicamente en la 123 y la 126. A partir de ello se determina la financiación, y el costo total del proyecto tiene un monto de 105.733.141.665 pesos, del cual el 40% será financiado con recursos del gobierno nacional y el 60% con recursos del distrito a través de un préstamo que se ha otorgado para este proyecto. No obstante, la situación que en este momento hemos advertido es la siguiente. Realizada un comparativo entre la inversión del lote y el urbanismo que les mencionaba hace un momento, que fue lo que Corvivienda invirtió en su momento frente al proyecto, antes de proceder a la construcción de esta vivienda, o en su momento en el presupuesto que se presentó ante el Ministerio de Vivienda, ante FIDU Bogotá, pues debió haberse hecho por el total del valor de la inversión que ha hecho el distrito, que es lo que nos corresponde a nosotros, velar por todo lo que tiene que ver con la protección y la administración de los recursos de orden distrital en este caso. La inversión para lo que aplica de la construcción de 1.824 unidades habitacionales, que es de la etapa 3, 4 y 5, tiene que ver con un monto de 5.810 millones de pesos, y el urbanismo, que se calcula por valor de 15.002 millones de pesos. Esto suma 20.813 millones de pesos aproximadamente, como ven la cifra allí, pero lo que se presupuestó en la administración anterior, en diciembre del 2019, fue un valor diferente, solamente por valor de 8.489 millones de pesos, como se observa en la imagen. Es decir,
existe una diferencia estimada con relación a lo que tiene que ver con las etapas 3, 4 y 5 de 12.324 millones de pesos, que en este momento, a pesar de las solicitudes y explicaciones que se han pedido al interior de la entidad, no se ha obtenido respuesta alguna. Situación de estos 3 casos que, repito, han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Ese es Néstor Castro, quien es el funcionario de Corvivienda a propósito de la compra de predios y las irregularidades encontradas. Otro de los funcionarios que estuvo hablando o denunciando en este libro blanco fue el director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastre, Fernando Abello, quien denunció las presuntas irregularidades en contratos que se entregaron de manera directa, sobre todo 12 contratos que fueron celebrados por una suma superior a 2.748 millones de pesos a dos entidades sin ánimo de lucro, ESALS. La Cooperativa Multiactiva de Renovación, más de 444 mil millones de pesos, y la Fundación Alinao, más de 1.304 millones de pesos. Esta Alinao la escuchamos inicialmente cuando el alcalde William Dow hizo la presentación de lo que tenía que ver con las fundaciones, muchas de ellas que hacen actividades que no tienen que ver con el objeto de lo que es una fundación. La Cooperación Multiactiva de Renovación, el domicilio estaba registrado, no se encontró el predio, entre algunas de las circunstancias erráticas que se encontraron alrededor de esta fundación y los contratos suscritos ante la Oficina de Atención de Gestión del Riesgo y de Desastre. Por otra parte, se beneficiaron a más de 1.625 familias pertenecientes de este último cuatrimestre de 2019, los cuales tuvieron que ser cancelados con recursos de vigencia 2020 por un costo superior a los 902 mil millones de pesos. Además, 106 casos no fueron admitidos en el 2020 por no presentar documentación en regla, de acuerdo a la información que entregó la Oficina de Atención de Gestión del Riesgo de Desastres. Dineros del 2020 utilizados para pagar a familias en el año 2019, porque la platica fue para otra parte. Y hablando de platica y de otras entidades, hay otra entidad que también dio cuenta de las irregularidades encontradas alrededor de todo este proceso del libro blanco, y es la Escuela Taller. Escuela Taller también hizo denuncias a propósito de este libro blanco, en el que se encontraron algunos procedimientos en los cuales hay presuntas irregularidades. Se evidenció un presunto incumplimiento en el pago de retenciones de fuentes por varios periodos por más de 1.800 millones de pesos. Uno de los hallazgos que más llamó la atención en lo que tiene que ver con la Escuela Taller fue la curva de aportes del distrito, en especial el proceso 042 de 2019, que se realizó mediante modalidad directa y donde el distrito aportó 6.000 millones de pesos, pese a que los años anteriores los aportes apenas sobrepasaban los 300 millones. Según la Escuela Taller, en su informe para este contrato en especial, no se realizaron estudios de mercado, no hubo garantías para el cumplimiento del convenio, y a fecha de hoy no se ha rendido un informe final de ejecución de este contrato de 6.000 millones de pesos. Esas son las denuncias hechas alrededor de la Taller por parte de los funcionarios de la administración Dow en virtud de este libro blanco. Bien, y este libro blanco tenía a muchos hasta ese momento en espera, y es precisamente el IDER, uno de las entidades en las que muchas personas han escuchado acerca de posibles detrimentos o presuntos actos irregularidades. Pues bien, la directora del IDER, Viviana Londoño, entregó este informe que lo dividió en 3 categorías: incumplimiento del deber de entrega de información, ineficiencia misional y negligencia administrativa, en el que la funcionaria inició por divulgar la descapitalización de la entidad, divulgando el estado financiero en el que hoy se encuentra el IDER y que viene en un franco deterioro en el tiempo. A la descapitalización del instituto. Durante el año 2016 el instituto tenía un patrimonio positivo, un patrimonio de alrededor de 12.258 millones de pesos. Un poco para que la ciudadanía tenga en cuenta que lo del patrimonio es el valor total del IDER después de descontar sus deudas.
Hacia el año 2019 cerró el instituto con un patrimonio negativo de menos 4.591. Quiere decir que en el cuatrenio tuvo una disminución real de su patrimonio en 16.800 millones de pesos. Segundo, déficit de caja. Recibimos un instituto con un déficit de caja de 10.000 millones de pesos, en el que hoy, después de 10 meses, tenemos deudas con 600 contratistas de alrededor de 2.600 millones, deportistas, clubes, ligas de las diferentes disciplinas de la ciudad. Y tercero, pese a esto, se celebraron 96 convenios con entidades sin ánimo de lucro de millones de pesos, sin tener en cuenta la salida de la sobretasa deportiva que se dio en marzo del 2019 y que implicaba un impacto negativo sobre los recursos del IDER, ya que ésta soportaba el 45% de los ingresos. Con respecto a la liquidez, poco para que ustedes sepan, la liquidez nos permite ver la capacidad que tiene una organización para responder en el corto plazo de sus obligaciones. Para que ésta sea positiva, debe ser mayor que 1. En el año 2016, el instituto tenía una excelente liquidez, 6.97. Poco a poco fue deteriorando este resultado. En el 2017 pasó a 1.84, en el 2018 1.12 y cerró a diciembre con 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso deudado en el corto plazo, el instituto contaba 31 de diciembre solo con 0.5 para responder con sus obligaciones de corto plazo. El segundo indicador es el nivel de endeudamiento, que nos mide el nivel de endeudamiento que tiene una organización. Una organización debe tener un nivel que no pase del 40-50%. Que en el 2016 su nivel de endeudamiento era del 15% y fue aumentando en el 2017 y 2018, cerrando al 2019 con 176%, superando el 100% del nivel de endeudamiento, fruto de las obligaciones financieras y los compromisos con terceros. Por último, el capital de trabajo. El capital de trabajo me da la capacidad que tiene el IDER para llevar a cabo sus acciones de corto plazo, y para que ese capital de trabajo sea rentable, sea positivo, debe ser mayor de 0. El IDER en el 2016 tenía un capital de trabajo positivo de 11.507 millones de pesos. Fue disminuyendo en el cuatrenio y cerró a diciembre del 2019 con un valor negativo de menos 5.262, deteriorando financieramente el estado del instituto. Ahí está entonces la descapitalización de la que habla Viviana Londoño, directora del IDER. También se refirió la misma a los procesos de celebración irregular con las diferentes entidades sin ánimo de lucro de esta ciudad, las ESAL. Irregularidades en la celebración de contratos. La segunda categoría presentada en este libro blanco corresponde a las presuntas irregularidades en los procesos contractuales, convenios de asociación, convenios de apoyo cuyo objeto fueron el fomento al deporte y la recreación. En ese sentido, fueron celebrados 96 convenios en el año 2019, pese a la poca caja que existía. Aunque existía presupuesto, se tenía una caja fracturada en la cual no se tenían los recursos. Se celebraron 96 convenios de alrededor de 17.000 millones de pesos, en los cuales al cierre del año se canceló el 65% de esos convenios, muchos sin liquidar, por valor de 11.500 millones de pesos. Finalmente, algunas presuntas irregularidades, los documentos necesarios para la suscripción de los convenios. 21 convenios sin publicación en el SECOT, 18 convenios sin actas de aprobación de póliza, 47 convenios sin certificados de aportes, 31 convenios sin excedentes, sin certificados de existencia y representación legal, 3 convenios sin registro presupuestal, 5 convenios sin resolución de autorización de ordenador del gasto, 1 convenio sin firma del ordenador del gasto, 9 convenios sin análisis de idoneidad, 23 convenios sin las certificaciones pedidas por la Oficina de Planeación que demostrara que efectivamente los proyectos soportaban uno de los programas del Plan de Acción, 1 convenio sin informe de supervisión de firma, 2 convenios con acta de liquidación sin firma, 14 convenios sin entregas de informes de cumplimiento y buen manejo de los recursos y 50
52 convenios sin informe de supervisión. En enero se generaron pagos de alrededor de 452 millones de pesos sin que esta dirección firmara y aprobara la planilla de pago. Y aparte de eso, no se tuvo en cuenta la priorización de pago, existiendo a 31 de diciembre 600 contratistas a los cuales se les debían obligaciones desde el mes de septiembre, que hoy ya llevamos 10 meses sin podernos poner al día con ellos. Eso tiene que ver con las contrataciones que realizó el IDER, y aquí hay una perlita de 5.000 millones de pesos. Y finalmente, en el año 2019 se celebraron con 12 ESALes, 2 o más convenios de alrededor de 5.000 millones de pesos. 12 ESALes, contratos por más de 5.000 millones de pesos, es una de las perlitas. Y la denuncia que hace el señor William Dow a propósito de estas contrataciones y de lo que se encontró en el IDER y el respaldo que le ha entregado el mismo a la funcionaria para que siga adelante. Estamos buscando la manera de sanear el IDER. Esto ha sido desde hace años un hueco negro, pero en esta administración y en este año lo vamos a sanear. Para eso ya estamos buscando con el señor secretario de Hacienda, el profesor Dewin Pérez, la manera de hacerlo. La manera de lograr pagarle a todos estos empleados, a todos estos funcionarios por OPS que aún les adeudan en la administración del IDER de los años inmediatamente anteriores. El alcalde viene trabajando, se les va a pagar. ¿Cuándo? No sabemos, pero se les va a pagar, es lo que ha dicho el alcalde William Dow, quien a propósito citó a uno de los diarios de esta ciudad en virtud de que hay unas personas que aparecen como dueñas del IDER. Y también quiero hacer caer en cuenta a quienes están viendo, esto no lo digo yo, esto lo encuentran ustedes en internet, lo buscan, lo encuentran en los medios. Creo que hasta hay un titular de un artículo en el periódico Universal donde se dice quién ha sido el dueño del IDER de los últimos años, desde hace muchos años, y esto aparece en la prensa. No soy yo, es la misma prensa que le está diciendo que durante los últimos años los dueños del IDER ha sido el clan de los Blel, compuesto por el actual gobernador de Bolívar, Vicentico Blel, por su hermana, la senadora Nadia Blel, y por su padre, el criminal convicto Vicente Blel. Gracias. Ahí está entonces eso para finalizar el tema del IDER. Y finalmente la ciudadanía preguntó a través de la red social por la cual se hizo la divulgación de este libro blanco, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, alcalde? Por el momento vamos a estar subiendo la presentación a las redes. Estamos haciendo presentaciones para facilidad de transmitir como ejercicio pedagógico, ponerlo en conocimiento de la ciudadanía. Posteriormente vamos a sacar todo en un libro blanco, porque solo estamos sacando lo principal. Hay muchísimo más, pero muchísimo más en todas las secretarías, en todas las dependencias. Eso será enviado a todos los organismos de control. Entonces, eso al finalizar las 3 semanas. Yo creo que lo principal de este ejercicio, la mejor lección, es ver que la ciudadanía finalmente está perdiendo el miedo, que la ciudadanía finalmente está viendo que hay alguien que está poniendo la cara y el pecho por defenderlo. Y es no solo el alcalde de Cartagena, sino toda la administración distrital. Tenemos un compromiso conjunto de luchar por Cartagena, de defender los intereses de todos los cartageneros, y no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué llegamos a este lamentable estado? Esto no hubiera sucedido si desde hace años las personas encargadas de castigar a los corruptos hubieran hecho su trabajo. Donde el que la hace la paga, la próxima vez no lo va a hacer. Y los otros van a aprender que miércoles, si yo lo hago, yo voy a terminar en la cárcel, yo voy a terminar destituido, yo voy a tener que pagar las multas. Pero eso nunca se ha dado. ¿Por qué? Porque quienes están encargados, los organismos de control y la rama judicial, no han hecho su trabajo, porque todos les tienen miedo a decir, te voy a abrir una investigación, cuidadito porque te puedo destituir, cuidadito que te puedo mandar a la cárcel. Ya es hora de dejar esas pendejadas y no comer cuento. Tenemos que los cartageneros y cartageneras todos exigir nuestros derechos,
exigir que todas estas personas, todos estos actos de corrupción sean sancionados, sean castigados ejemplarmente. Ya no podemos seguir con los shows mediáticos que porque los órganos de control no hacen su trabajo. Ahí está entonces el alcalde y cerramos este tema del libro blanco. Fueron más de 3 horas de intervención. Nosotros trajimos en audio lo que consideramos lo más importante y algunas cosas las recogimos pues tomando datos acerca de lo que ocurrió con la Secretaría de Educación Distrital, que no es nuevo, ahí están las instituciones, los elefantes blancos de las instituciones. Lo mismo ocurrió con el DADIS. Tampoco trajimos a colación el DADIS, quien rindió también su informe a propósito de lo que se encontró, aunque la presentadora nos dio a entender que la doctora Joana Bueno es la directora del DADIS, no dijo que es la encargada, parece ser que ya ha sido ratificada en el cargo como tal, ese visto bueno por parte del alcalde, pero las denuncias acerca del sector salud ya todos la conocen, el alcalde ha hecho bastante alusión, incluso al inicio hizo la presunción del contrato, uno de los contratos que tiene que ver con la construcción de unos UPA y de unos hospitales en esta ciudad, que como él lo ha dicho, literalmente le tocó tragarse el sapo porque le tocó realizar la construcción de los mismos con los contratistas que ya venían para no perder y para no comenzar un proceso que se hubiese demorado todo este año y que en virtud de lo que se quiere para atender estos temas de emergencia y lo que tiene que ver con la COVID-19 era mejor hacerlo con los contratistas que ya venían y con el respaldo, eso sí, de la veeduría permanente de la Contraloría General de la Nación y de las diferentes entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de los diferentes entes o organizaciones empresariales en Colombia, como la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, la Federación Nacional de Comerciantes en Cartagena y otras entidades que también estarán allí al pendiente de que se cumpla con la construcción de estos hospitales y de estos UPA que tanto necesita la capital del departamento de Bolívar. También lo de la escuela taller lo divulgamos, no trajimos a colación a su funcionario para que nos diera detalles, ni mucho menos el de la Oficina de Atención de Gestión de Riesgo y Desastres en la ciudad de Cartagena de Indias, en las contrataciones que se hicieron solamente con 2 ESALs por valor superior a los 1.000 millones de pesos en contrataciones que se realizaron solamente con 2 ESALs y de muy dudosa procedencia o de muy dudosos representantes legales de estas entidades sin ánimo de lucro. Bien, en la información a propósito del famoso libro blanco, el próximo domingo habrá entrega de otra información de otro grupo de investigaciones que serán denunciadas ante el organismo como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. El próximo informe tiene que ver con la información institucional que se ha encontrado en irregularidades dentro de la administración distrital. Es la información aquí en www.lagalaticaradio.com, sonidos que integran al mundo. En Cartagena al día a través de www.lagalaticaradio.com y nuestra página de Facebook Live Galácticos del Deporte. En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle. Tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero. Cartagena al día por lagalácticaradio.com. Sonidos que integran al mundo y la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias da cuenta de la ofensiva sin cuartel que ha tenido contra bandas de expendedores de droga en esta ciudad. Según cifras del Centro de Información de la Criminalidad, desde que se inició la cuarentena entre el 25 de marzo y el 4 de julio, se han capturado 122 personas por este delito y en lo que va del 2020, más de 549 han sido judicializados por jíbaros. En las últimas horas, la Metropolitana de Cartagena reportó la captura en el barrio El Cairo, en la calle San Vicente Mogollón, donde agentes de la Policía Metropolitana capturaron en flagrancia a Julio Humberto Jiménez, de 40 años, quien portaba 160 dosis de marihuana. En Villa Dilubina,
en el barrio Nelson Mandela, sector Villa Diluvina, fue capturado Wilmar Barrios López, quien transportaba 205 dosis de cocaína, y un hombre señalado como presunto responsable del tráfico de estupefacientes en el barrio Nelson Mandela, en el suroccidente de esta ciudad, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el tráfico de estupefacientes. Por estos mismos hechos también fueron capturados en Mandela como jíbaro el señor Jimmy José López Polo, conocido como el Samario, de 36 años, y natural de Ciénaga, a quien mediante requisición le fueron incautadas 200 dosis de cocaína. En el Socorro fue capturado Sandy Castro Bermúdez, a quienes se le incautaron 75 dosis de bazuco valoradas en 375,000 pesos. Y se destaca la captura de Leighton Urieles Rodríguez y Daniel Andrés Saavedra Urrutia en San Pedro Mártir, a quienes se les hallaron en su poder arma de fuego de fabricación hechiza y más de 1.200 dosis de marihuana, las cuales serían comercializadas en este populoso sector de la ciudad de Cartagena de Indias. Si a este de 75 dosis de bazuco, que costaban 375,000 pesos, lo capturaron, a estos de 1.200 dosis de marihuana, ¿cuánto costarán estas 1.200 dosis de marihuana? Bueno, ya fueron capturadas y salen del mercado estos expendedores de drogas o jíbaros en la ciudad de Cartagena. Gracias por estar con nosotros en Cartagena al Día a través de www.lagalácticaradio.com y nuestra página de Facebook Live Galácticos del Deporte. Mañana estaremos con más información. Esperemos que haya sido de su completo agrado el resumen de más de 3 horas que hicimos de este tema del Libro Blanco del alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, William Daoud Chamán. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Escucha de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana por lagalácticaradio.com. Cartagena al Día. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo con Egel Ortega y Oscar Lora.